¿Cómo te arruinaron tus padres? Mi mamá no puede resistirse a chismorrear, en general, a criticar a las personas, lugares y cosas. Prácticamente un flujo constante de negatividad. Entonces, adivinen quién, a sus 25 años, ¿tiene que hacer un esfuerzo concertado para no criticar siempre las cosas? Este chico. Editar, parece que mucha gente tiene experiencias similares. Realmente no lo noté hasta que mi esposa me lo señaló después de pasar mucho tiempo con ella mientras yo estaba desplegado y ahora no puedo dejar de notarlo. Supongo que se podría decir que mi mamá sigue siendo una buena dama, es muy generosa con regalos como ese, pero te dará algo como regalo y luego te contará una historia sobre el tendero, la tienda o el viaje hacia o desde la tienda. Es un alivio saber que no soy la única persona que enfrenta esta situación. Regresé de una visita a casa la semana pasada, y la constante queja y crítica fue agotadora. No lo soporté más. Cuando era pequeño, no me daba cuenta. Creo que era porque seguía la corriente y me comportaba de la misma manera. Al madurar, he intentado cambiar, y volver a casa es como para alguien que ha dejado de beber al tener que estar rodeado de quienes aún lo hacen. Saben que hay un problema, pero no lo ven. Deberían haberme dejado hacer más cosas por mi cuenta. No pude preparar el desayuno hasta los 13 años y tengo miedo, a los 18, de llamar al médico. También deberían haberme hecho ver menos televisión, claro, los habría odiado. Pero creo que actuar como las personas que veía en la televisión me ponía terriblemente ansioso. Aunque no los culpo por esto. Yo era un niño inmaduro que debería haber dejado ese mundo de fantasía antes. Editar, también se burlaron de mí por estar triste porque la persona que me gusta no estaba interesada en mí. A la edad de 18 años, hay cierta inquietud al intentar solicitar una cita médica. Sin embargo, al contactar a un consultorio donde se ofrezcan buenos servicios, probablemente estarán dispuestos a brindar asistencia completa, incluso si se requiere una explicación detallada del proceso. Por lo general, el personal es comprensivo y está preparado para ayudar a aquellos que no han pasado por esta experiencia antes. Mis padres deliberadamente me enseñaron mal los animales del corral cuando era un niño pequeño. Intercambiaron ponis y vacas, gallinas y cerdos, cabras y ovejas, y otros. Me sentí muy confundido cuando compré ese juguete que hace girar la flecha hacia un animal y hace el ruido del animal. Yo decía, mami, la vaca no dice, mu. Todavía de vez en cuando dudo con las cabras y las ovejas. Existió una película griega titulada Quinodontas. En esta historia, los padres enseñaban a sus hijos significados incorrectos para todo, intentando así protegerlos del mundo exterior de alguna manera. Era una situación bastante peculiar y perturbadora. Mi padre me decía constantemente que era gorda cuando era adolescente, no lo era. Además, su frase favorita era «eso no es lo suficientemente bueno, si olvidé algo, no acerté en un examen. Arruiné una nota al tocar un instrumento, no me comí toda la cena, eso no es lo suficientemente bueno». Todavía tengo problemas con la imagen corporal y lucho contra el perfeccionismo. Vaya situación. El enfoque de crianza al estilo de Biplas perjudica a los jóvenes. Los padres deberían apoyar tus intereses y cultivar tus habilidades. Lamento que no hayas tenido esa experiencia. ¿Tienes algún pasatiempo que disfrutes en la actualidad? No creen que pueda hacer nada. Construí un negocio desde cero, fui asesor de 5 presidentes de países exsoviéticos, estuve en el equipo que creó la primera nueva agencia de la ONU en 40 años y hablo 4 idiomas. Mi papá me dijo la última vez que estuve en casa que estaba alimentando mal a los pájaros. Es posible que hayas logrado mucho, pero en la vida siempre encontrarás personas que sobresalen en diferentes ámbitos. En mi opinión, parece que el padre de alguien tiene dificultades con su autoestima. Cuando tenía 6 o 7 años, me enfermé y tuve que tomar algunos medicamentos. Por alguna razón, mi mamá no me dio la pastilla simplemente para que la tragara, sino que la trituró con chispas y la puso encima del helado. Naturalmente, sabía terrible y creí que eran las chispas las que sabían tan horrible. Unos años más tarde supe que era solo su sistema de administración de medicamentos, pero hasta el día de hoy no me gustan las chispas. Es curioso cómo a veces asociamos cosas con experiencias pasadas. Recuerdo que cuando era niño, algo similar me pasó con unas galletas. Mi madre las hacía con una especie de medicina. No me gustaron para nada, pero nunca supe por qué. Ahora, cada vez que veo galletas, me acuerdo de aquellas y simplemente no puedo disfrutarlas. Es raro, pero así funciona la mente. No lo hicieron. Asumo la responsabilidad de todo lo malo que hice.
Tengo padres maravillosos que nos criaron a todos los niños para ser respetuosos y amables con otras personas sin importar nada. Todo lo que hice para arruinarlo es culpa mía. Y me alegro de que mis padres me inculcaran la capacidad de ver eso y arreglar mi vida. Es interesante cómo a veces somos responsables de nuestras propias decisiones. Recordé una vez que hice algo mal y pensé que podía culpar a otros. Pero al final, me di cuenta de que tenía que asumir la culpa. Aprendí mucho de esa experiencia y estoy agradecido por los valores que me enseñaron mis padres. Al final, es parte de crecer y aprender. Todos en mi familia tienen miedo de conducir. Ahora tengo 28 años y, bueno, eso es sorprendente, tengo un miedo irracional a conducir. Lo peor es que sé que no tiene ningún sentido. Pero cuando me subo a un coche, lo único en lo que puedo pensar es en que es un arma sobre ruedas y que alguien va a resultar herido o muerto. Es curioso cómo en mi familia todos tienen miedo de manejar. A los 28, yo también desarrollé un temor irracional hacia la conducción. Sé que no tiene sentido, pero cada vez que me subo a un coche, solo puedo pensar en que es un arma sobre ruedas y que alguien podría salir lastimado. Es una sensación extraña y frustrante, tratando de lidiar con un miedo que no debería estar ahí. Mi mamá siempre se quejaba de su cuerpo, lo que me llevó a creer que así se sentían todos. Todavía estoy tratando de cambiar esa mentalidad, la mía y la de ella. La amo mucho y es mi persona favorita en todo el mundo, pero eso es lo único que hizo mal. Es interesante cómo las percepciones del cuerpo pueden influir en nuestras propias creencias. Mi madre también solía ser muy crítica consigo misma, y a veces me hizo pensar que era normal. Ahora entiendo que es un proceso. Estoy trabajando en aceptar mi cuerpo y también en ayudarla a hacer lo mismo. Al final, lo que importa es el amor que nos tenemos. Mi papá, sin querer, me enseñó que la violencia es una salida para la frustración. Ambos hemos mejorado desde entonces. Para ser claros, nunca me golpeó a mí, a mis hermanas ni a mi mamá. Se arrojaron objetos inanimados, ositos de peluche. Entiendo. A veces las frustraciones salen de maneras inesperadas. Es interesante cómo ciertas enseñanzas pueden influir en nosotros, incluso si no son intencionales. Me alegra saber que ambos han mejorado. La manera en que canalizamos la frustración puede cambiar con el tiempo. Amo a mi madre y nunca le diría nada de esto porque sé que la enojaría mucho. Creo que hizo un trabajo fantástico al criarme como madre soltera y no me arrepiento de nada. Dicho esto, ella realmente hacía de cualquier tipo de tarea un castigo. Nunca estuvo asociado con nada bueno, por lo que crecí con un odio inherente hacia cosas como limpiar y lavar los platos. Entiendo lo que dices. A veces, los recuerdos de la infancia son complicados. Tu madre hizo lo mejor que pudo, pero ese enfoque en las tareas puede marcar. Te queda esa sensación de asociar las cosas buenas con el esfuerzo. Es interesante cómo las pequeñas cosas pueden afectar nuestra perspectiva. Al final, uno aprende a reconciliarse con esos sentimientos, ¿no? No me ayudó a obtener una mejor educación. Leí a nivel universitario en 5º grado, logré estudiar 3 años de matemáticas en 1,5 años, pero me quedé atrapado en la escuela pública como todos los demás, incluso después de rogar que me educaran en casa. El hermano pequeño recibe educación en casa. Vaya chicos. Es curioso cómo a veces las decisiones sobre la educación no reflejan las necesidades individuales. Tenías capacidades claras, pero el sistema no lo vio. Es un poco frustrante ver que algunos reciben oportunidades que a otros se les niegan, incluso dentro de la misma familia. En fin, tu hermano ahora tiene la ventaja. Quizás eso te motive a seguir aprendiendo a tu manera. No puedo decirle nada a mi mamá o se transmitirá a todos sus conocidos en lo que parecen segundos. También chismea sobre cosas que no le cuento, como mi elección de especialidad en la universidad, mis elecciones profesionales, etc. Y ciertamente no de manera positiva. Así que aunque no le diga nada, ella encuentra cosas de que chismorrear. Ella debe pensar que soy la persona más aburrida del mundo porque así es como van todas nuestras conversaciones. Ella, ¿cómo estás? Yo, bien ella, ¿algo nuevo? Yo, no, me consuela un poco saber que ella es igual con literalmente todo el mundo. Nadie es inmune a sus chismes. Es un poco raro cuando tu madre actúa así. Parece que no puedes tener una conversación normal sin que todo se vuelva chisme. A veces, la gente simplemente no entiende que hay cosas que prefieres mantener para ti. Supongo que te da un poco de paz saber que no eres el único que sufre esto.
Todos están en la misma situación, de alguna manera. Al final, a veces es mejor no decir nada. ¿Alguna vez has leído el libro extremadamente ruidoso e increíblemente cercano? Sé que hubo una película terrible, pero el libro es bastante bueno. Solo pregunto porque se trata de un niño que pierde a su padre el 11 de septiembre y desarrolla trastorno de estrés postraumático. Si no es algo en lo que le resulte demasiado difícil pensar, puede ser una lectura interesante. El niño tiene preguntas muy similares a las suyas, y la forma en que describió el evento suena similar al tono del niño. La historia del libro suena interesante. El tema de la pérdida y el PTSD es complicado. Siempre es bueno encontrar personajes que reflejen preguntas o emociones que tenemos. A veces, la literatura nos ayuda a lidiar con experiencias difíciles. La conexión entre el niño y su padre también puede resonar en muchos. Creo que podría ser una lectura que invite a la reflexión. Así soy yo. Mis padres también emigraron de China, pero yo desarrollé este tipo de comportamiento de una manera muy diferente. Mi hermana mayor vive para los lujos y gasta cantidades ridículas de dinero en ropa y zapatos elegantes. Le encantan las cosas caras e insiste en comprar los últimos teléfonos y portátiles y luego no los cuida adecuadamente. Mis padres la consintieron porque siempre ha sido su favorita. Ella es más extrovertida, más enérgica y tenía mejores calificaciones / era menos una niña problemática. Pero siempre he sentido que debido a que ella es tan frívola, estoy obligado a gastar mucho menos en mí. No me malinterpretes, amo a mi hermana hasta la muerte. Pero algunos de los momentos que más me enfurecieron de mi infancia fueron cuando ella me llamó mimado. De todos modos, ese tipo de actitud se me ha quedado grabada durante años. Así que sí. Amigo tacaño aquí. Finalmente compré una computadora portátil nueva este año. La anterior todavía tenía una etiqueta de Windows Vista. Parece que has vivido una dinámica familiar complicada. Es interesante cómo las diferencias entre hermanos pueden influir en nuestras decisiones. Por un lado, tu hermana se deja llevar por lo material, mientras que tú eliges un enfoque más cuidadoso y reservado. Es normal sentirse presionado por esas comparaciones. Al final, lo importante es encontrar un equilibrio que te haga sentir bien contigo mismo. A veces, no se trata de lo que tenemos, sino de cómo lo valoramos. Definitivamente puedo identificarme con esto. Mis padres crecieron durante la guerra de Vietnam en Vietnam. A medida que crecen, se relajan más y me dicen que gaste más dinero, pero cuanto mayor me hago, más me vuelvo a ser como eran cuando eran más jóvenes. Es interesante ver cómo las experiencias de nuestros padres moldean su forma de ser. Ellos vivieron cosas difíciles y creo que por eso quieren que disfrutemos más de la vida. Sin embargo, a medida que crecemos, a veces adoptamos sus actitudes. Es como un ciclo donde lo que aprendemos de ellos se refleja en nosotros de otra manera. Al final, es un balance entre disfrutar y ser responsables. He estado usando una chaqueta con un agujero durante años, porque siento que no puedo justificar comprar una nueva cuando la actual todavía se puede usar. Llevo usando mi chaqueta desde hace más de 10 años, porque todavía funciona y lo único que está roto es el bolsillo interior, que ni siquiera uso. Mi computadora portátil no tiene una tarjeta de sonido que funcione desde hace un año, pero todavía lo uso porque puedo escribir mis tareas y leer sitios web. Para ser justos, puedes conseguir una tarjeta de sonido USB de $3 por eso. Boom, arreglado. Es curioso lo que hacemos a veces. Recuerdo que un amigo usó una mochila rota durante años. Decía que todavía servía, aunque todos los demás veían los agujeros. Al final, lo convencí de comprar una nueva. A veces, seguir usando cosas viejas es más por hábito que por necesidad. Lo mismo pasa con el portátil. Un pequeño arreglo a veces puede hacer una gran diferencia. Ese es un camino hacia la miseria. Mira, seamos honestos acerca de las cosas. No importa quiénes seamos o qué hagamos, habrá otros que serán mejores. Pueden ser más inteligentes, más guapos, más fuertes, más ricos, lo que sea. Por muy bueno que seas, casi siempre habrá alguien mejor. Tu vida seguramente será una mierda si te concentras en eso. En lugar de compararte con los demás, intenta ser mejor. Haga ejercicio para mejorar su condición física. Mejora tus habilidades laborales. Aprenda a administrar su dinero para que pueda mejorar su salud financiera. Sé una mejor persona con las personas que te rodean. Trabaja para convertirte en una mejor persona y serás más feliz en la vida. Deseándote lo mejor a partir de este momento. Es cierto, siempre habrá alguien que parezca tenerlo todo. Si te comparas constantemente, solo vas a sentirte frustrado.
Mejor enfócate en ti mismo. Trabajar en tus habilidades, cuidar de tu salud y ser amable con los demás puede llevarte a una vida más plena. Es un camino más gratificante que obsesionarse con lo que los otros tienen. Al final, lo importante es tu propio crecimiento y felicidad. Nunca llegué a creer en Santa porque mi abuela evangélica ultraconservadora creía que era el diablo y me dijo que no era real, incluso después de que mi padre, su hijo, le dijo que no dijera nada. Es interesante cómo las creencias familiares influyen en nuestra infancia. Aunque otros niños disfrutaban de la ilusión de Santa, tú tuviste que enfrentar esa realidad desde temprano. Puede ser difícil no vivir esas mismas experiencias, pero también forma parte de tu historia. Al final, esas conversaciones familiares nos marcan de formas inesperadas. Tengo miedo, a los 18 años, de llamar al médico. Si llamas a prácticamente cualquier consultorio médico decente y les explicas que nunca has reservado una cita antes y que necesitan ayudarte durante el proceso con crayones y unicornios, generalmente se encargan de eso. Te guiaré durante todo el proceso utilizando crayones y unicornios. ¿En serio? Me encantan los crayones. Un momento, necesito programar una cita con el médico. Puede que sea una pregunta tonta, pero he visto que se menciona mucho en Reddit sobre la dificultad que tiene la gente para reservar citas médicas. Solo tengo curiosidad de por qué. Estoy en Australia. Puedo acceder a la aplicación de mi teléfono y elegir una hora o llamarlos y reservar una hora. ¿Es diferente en Estados Unidos? En realidad sí, es diferente en Estados Unidos. A veces es complicado conseguir una cita. La gente se queja de la disponibilidad, ya que muchos médicos tienen horarios llenos y hay que esperar semanas. Algunos prefieren ir a urgencias por eso. También hay que lidiar con seguros y coberturas, que puede ser un lío. En cambio, lo que mencionas de Australia suena bastante fácil. Ustedes dos son personas separadas. Estaba en una edad diferente, en una situación diferente. No debes comparar cosas a menos que tengas exactamente las mismas condiciones, motivaciones, razones, etc. Céntrate en ti, en lo que quieres hacer y listo. Es cierto, cada uno pasa por momentos distintos en la vida. Compararse con otros solo trae frustración. Al final, lo importante es seguir tu camino y enfocarte en tus propias metas. No hay ventajas en buscar similitudes si las circunstancias son tan diferentes. Es un buen recordatorio para centrarse en uno mismo y dejar de lado las expectativas externas. Esto es algo sobre lo que veo a la gente bromear en Internet. Voy a decirles a mis hijos que el rojo es azul y el verde es amarillo. Pero, sinceramente, es cruel. Su hijo confía implícitamente en usted para enseñarle sobre el mundo. Engañar a un niño pequeño para que se ría es bastante complicado. Entiendo el humor detrás de eso, pero en realidad no tiene sentido. Los niños confían en sus padres para aprender cosas importantes. Jugar con su percepción de la realidad solo puede confundirlos. Es más divertido enseñarles cosas verdaderas y ver cómo descubren el mundo por sí mismos. La risa no vale la pena si significa que los estás engañando. Aquí igual. Especialmente sobre música. Cuando, siendo adulto, tuve las agallas para seguirlo, resultó que en realidad soy un cantante bastante decente. A pesar de haber tenido conciertos y cosas así, todavía estoy nervioso practicando en casa porque casi espero que alguien empiece a preguntarme qué le estoy haciendo a ese gato. Entiendo eso. Muchas veces es difícil enfrentarse a la idea de que a otros no les guste lo que hacemos. Recuerdo que un amigo mío comenzó a tocar la guitarra y siempre practicaba a escondidas. Tenía miedo de que alguien lo escuchara. Con el tiempo, empezó a tocar en público y se dio cuenta de que la mayoría solo quería que se divirtiera. A veces, solo necesitamos ese empujón para dejar de preocuparnos por lo que piensen. Yo era así. Solía bromear en la escuela acerca de ser feo todo el tiempo para que eso saliera a la luz y la gente no se burlara de mí por lo horrible que era. Las chicas con las que salí en la escuela secundaria amablemente solucionaron este problema asegurándome que en realidad soy guapa y que mis padres fueron malos al hacerme pensar eso. Es curioso cómo la percepción que tenemos de nosotros mismos puede estar tan distorsionada. A veces, intentamos jugar con eso, como en la escuela, para que no nos hagan daño. Recuerdo que yo hacía lo mismo, pero al final, lo que importa es lo que los demás ven en ti. Las palabras de los amigos y parejas pueden cambiar esa visión, y a veces no nos damos cuenta de lo valiosos que somos.
Afortunadamente, a principios y mediados de la década de 2000, mis padres se dieron cuenta de que este tipo de cosas estaban teniendo un efecto negativo en nuestra generación, y que los elogios solo debían usarse cuando fuera apropiado. Aunque a veces todavía tengo problemas para motivarme. A veces, recuerdo cuando mis amigos y yo hablábamos sobre lo difícil que era encontrar motivación. Nuestra generación creció escuchando un montón de adulación vacía, pero saber que nuestros padres estaban más en sintonía fue un alivio. Aún así, es curioso cómo hay días en que la pereza se siente más fuerte. Siempre es un reto mantenerse enfocado, pero al final del día, intentamos seguir adelante. Así estaban mis padres. Mi madre era la peor. Ahora, sin embargo, estoy en una industria totalmente dominada por los hombres y gano 4 veces más dinero que ella. Es bueno restregarles eso en la cara siempre que puedo. A veces me acuerdo de cómo mis padres solían comportarse. Siempre había una presión de su parte, especialmente de mi madre. Ahora estoy en una industria donde los hombres dominan y gano 4 veces lo que ella ganó en su vida. Es un alivio poder demostrar que he logrado más de lo que esperaban. A veces, comparto ese detalle con ellos. Es como una pequeña victoria personal. La gente como yo lucha por ser buena porque quiere serlo. Queremos dar el ejemplo de que, aunque hayas pasado por tiempos oscuros y tu estado natural y tu mentalidad sean oscuros, aún puedes ser un faro de luz. Las palabras no pueden expresar el respeto y aprecio que esto merece. Especialmente en esta cultura donde el cinismo es tan fuerte, es raro ver una verdadera madurez. Sigan con la buena pelea. Es cierto, mucha gente lidia con problemas internos, pero aún así intenta ser un ejemplo para otros. He visto esto en amigos que, a pesar de sus luchas, eligen ayudar a los demás. No es fácil, y la cultura actual puede ser desalentadora. Pero esos momentos de luz pueden hacer una gran diferencia, y es importante seguir intentándolo. Es un camino difícil, pero vale la pena. Lo entiendo. Derramar una bebida fue un gran problema. Obtener una A en clase no es tanto. Así que aprendí a esconderme y mentir sobre cualquier cosa mala y realmente no intenté hacer el bien porque realmente no había ninguna diferencia, rara vez me recompensaban pero con frecuencia me castigaban. Si tenía una calificación por debajo de un C, la situación se volvía complicada. Era como estar atrapado esperando que llegara alguien. Uno de los momentos más intensos que viví fue cuando le dije a un familiar que ya no deseaba participar en el fútbol. Aprecio a esa persona y sé que hizo lo mejor que pudo, pero ese evento ocurrió hace más de 10 años. Es curioso cómo ese recuerdo sigue presente. Esa experiencia me llevó a soñar despierto y a evadir la realidad, dificultando a veces reconocer quién tiene la razón en una discusión. En serio, a mí también me pasa lo mismo. Creo que como maldición puedo escuchar constantemente lo que diría mi madre en determinadas situaciones y sobre la gente en general. Su voz crítica nunca podrá ser apagada. Entiendo eso. A veces, los consejos de nuestros padres se quedan grabados en nuestra mente. Me pasa lo mismo con mi amigo. Siempre que toma decisiones, puedo escuchar la voz de su madre diciéndole qué hacer. Es como si su juicio nunca se pudiera apagar. A veces, puede ser útil, pero otras veces resulta un poco agobiante. Al final, uno tiene que aprender a lidiar con esas voces internas. Puedo identificarme totalmente con este. Si hay algo que he heredado de mi madre, es su cinismo. Ahora que soy mayor puedo reconocer que su negatividad simplemente no está bien, pero lo que apesta es que ahora tengo estas profundas tendencias críticas incrustadas en mí que son difíciles de superar. Mi abuela también es así, y mi bisabuela. Es interesante cómo a veces heredamos actitudes de nuestra familia. El cinismo puede ser pesado, especialmente cuando te das cuenta de que no es algo positivo. A veces, es un desafío cambiar esos patrones, incluso cuando quieres ver las cosas de otra manera. Es un proceso lento, pero creo que reconocerlo es un buen primer paso. Es lo que pensábamos que era normal entonces. Es sorprendente una vez que hemos salido al mundo para ver de qué se supone que debe hablar una familia, completamente funcional. Es a la vez una bendición y una maldición, sinceramente. El estrés de la vida normal es más fácil que volver a como eran las cosas. Cuéntame al respecto. A veces me asombra darme cuenta de cuántas personas no critican el aspecto de extraños en la calle o la apariencia de ciertas personas en convenciones. Este tipo de comentarios me llevó a tener una visión pesimista de quienes me rodean y de mí mismo durante un tiempo, ya que podía sentir que esos juicios también se aplicaban a mí. Es extraño.
Me resulta mucho más agradable saber que, en su ausencia, está bien no preocuparse. Resulta que felicitar a las personas en lugar de criticarlas en realidad aumentó mi propia autoestima. Todo el mundo debería darse cuenta de esto lo antes posible. Derribar a otros te lleva a ti con ellos. Edifica a los demás, sé feliz cuando tengan éxito y también será mucho más fácil ser amable contigo mismo. Las personas suelen reaccionar de forma extraña cuando expreso mi admiración por la belleza de otras personas. Al reconocer su belleza, también puedo valorarme mejor. Me gusta observar si comparto algunas características con ellas. Yo también. Finalmente me di cuenta de que siempre intenté hacerme amiga de mujeres hermosas, y en realidad, son geniales. No odiar es genial. Además, un poco homo. Creo que no me daba cuenta cuando me gustaban las chicas. Lo que se convirtió en algo totalmente distinto, preguntarme si reconocer una atracción significaba que debía descubrir cómo consumarla. No en mi caso. Es curioso cómo a veces no notamos cosas simples. He tenido mis propias experiencias con eso, donde ignoras ciertos sentimientos hasta que se vuelven claros. Tener amigas que son atractivas puede ser un viaje raro. No siempre se trata de romanticismo, a veces, simplemente me gusta la compañía y la conexión. La percepción y la atracción son cosas complejas, y está bien explorar eso sin presionarse. Mi mamá hizo esto una vez y fue muy extraño porque es la única vez que la he visto hacerlo. Cuando tenía 12 años, recibí el vídeo de ejercicios de Cindy Crawford para Navidad, que pedí, y por alguna razón, después de que todos los regalos estuvieron abiertos, todos querían ver este vídeo, lo cual me pareció extraño, pero da igual. Durante todo el vídeo del entrenamiento, mi mamá estaba amargada y hablaba mierda y decía, espera hasta que tenga un par de hijos y veremos cómo se ve entonces. Bueno, avanzamos 20 años y ha tenido un par de hijos y se ve increíble. Fue una perorata tan extraña e inútil que me sentí un poco avergonzado por ella. Es curioso cómo a veces las personas reaccionan de manera inesperada. Recuerdo que una vez, mi mamá se puso a criticar un video de ejercicios que regalé por Navidad. Ella parecía incómoda y no podía parar de comentar cosas negativas. Años después, ella también tuvo sus hijos y, para ser sincero, luce genial. A veces, esos momentos extraños nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Antes del divorcio, mi mamá siempre decía seguiremos juntos por ti. Después del divorcio, mi mamá siempre dice me divorcié por ti. Porque le dije que era mejor separarse si no estaba feliz con mi papá cuando yo tenía 10 años. Maldita sea, la vida es dura. Es curioso cómo a veces las decisiones pesadas vienen de lugares inesperados. De niño, tuve que lidiar con el peso de un divorcio que no comprendía del todo. Mi madre siempre dice que las cosas fueron por mi bien, pero aún así, es difícil no sentir que esas palabras son un reflejo de la tristeza que dejó todo. La vida avanza, pero algunas decisiones marcan más que otras. Estás ahorrando dinero para no tener que trabajar hasta los 85 años, como la mayoría de la gente en Estados Unidos. Todo se suma con el tiempo y ahorrar ahora puede significar la diferencia entre jubilarse a los 55 o a los 85. Editar, realmente me asusta que el comentario al que respondí haya obtenido tantos votos positivos. ¿Cómo puede ser malo ahorrar dinero para su futuro? A mí también me parece raro que ahorrar sea mal visto. Recuerdo a un amigo que siempre decía que prefería vivir frugal ahora para disfrutar después. Al principio, no le entendía, pero con el tiempo me di cuenta de que tenía razón. Ahorrar puede abrir muchas puertas más tarde en la vida. Es una estrategia que requiere paciencia, pero vale la pena si buscas un futuro más tranquilo. Sí. Mi mamá dice que es para motivarme, pero nunca fue así. ¿Te cansas de escuchar ves cómo estudia Samantha? Deberías estudiar como ella para sacar buenas notas como lo hace Samantha. Tiffany es tan dulce que deberías felicitar a tu maestra como lo hace Tiffany. Todo lo que escucho es Samantha es mejor que tú, Tiffany es mejor que tú. Es perjudicial. ¿Notas esas características tan especiales en las personas que te rodean? Sería ideal poseer todas ellas al mismo tiempo. Toda mi familia es católica, fui a escuelas católicas de principio a fin rodeado de otros, católicos, y nunca experimenté nada parecido al tipo de mierda enloquecida que leo en línea. Creo que estas personas religiosas extremas sobre las que leí deben ser algo americano. En numerosos países donde existe una religión nacional de facto, los practicantes suelen ser bastante moderados en sus creencias.
Muchos católicos de Europa del Sur y América Latina que he conocido son prácticamente agnósticos, pero el catolicismo forma parte de su identidad étnica. En cambio, Estados Unidos nunca ha tenido una religión nacional, por lo que si alguien no sigue la doctrina, la mayoría de las personas, fuera de su familia, no se preocupa si abandonan su iglesia. Por otro lado, aquellos que se quedan suelen ser fervientes creyentes. En general, si alguien está dispuesto y es capaz de ayudar con algo y usted siente que le beneficiaría que lo ayude, debe aceptar. No hacerlo es simplemente hacer las cosas más difíciles de lo necesario. Luego, cuando necesiten ayuda con algo, ofrézcales su ayuda a cambio. Esto funciona mucho mejor que hacerlo todo usted mismo porque un grupo de personas siempre tendrá un conjunto de habilidades más diverso que un individuo. Recuerdo una vez que un amigo me ofreció ayuda con un proyecto. Al principio dudé, pensando que podía manejarlo solo. Pero acepté su apoyo y descubrí que su experiencia ahorró tiempo y esfuerzo. Más tarde, cuando él necesitó ayuda, me aseguré de estar ahí. Al final, todos salimos beneficiados. Trabajar en equipo hace todo más fácil y, sinceramente, más interesante. También encaja perfectamente en el estereotipo masculino estoico. Comparte la felicidad. Guárdate la tristeza para ti. Me tomó décadas comprender que si bien la felicidad compartida es una felicidad duplicada, la tristeza compartida es en realidad una tristeza reducida a la mitad. A veces, me he dado cuenta de que es más fácil hablar de lo bueno. Recuerdo a un amigo que siempre tiene una sonrisa y cuenta sus historias divertidas. Pero, cuando él se siente mal, rara vez lo menciona. Al final, entiendo lo que dices. Es curioso cómo la tristeza parece más pesada, y tal vez es por eso que muchos prefieren guardarla. Mi hermanita podía usar el microondas cuando era pequeña. Fue algo sorprendente en mi mente. Ella reconoció el botón de palomitas de maíz por la imagen de las palomitas de maíz. Metió la bolsa de palomitas de maíz, presionó el botón, boom. ¿El niño pequeño quiere palomitas de maíz? El niño pequeño recibe palomitas de maíz. Algo sobre eso para mí fue realmente genial. Desde una edad temprana, un niño descubrió cómo manejar el reproductor de DVD. La única película que eligió fue la de baile de los Teletubbies. Si me distraía por más de 5 segundos, empezaba a sonar el estruendoso inicio de Teletubbies Dance, seguido de 1 hora y media de movimientos inestables al ritmo de la música. No tienes que almorzar el domingo con ese chico, jajaja. Mi padre no exige nada más que lo mejor de quienes lo rodean. Más aún de mi parte ya que soy el primogénito. Dicho esto, esos principios inquebrantables me han hecho destacar en la mayoría de las situaciones. Se manifiesta de manera interesante, muy bien. Hay algunas ocasiones en las que me metí en una situación que no era óptima y de alguna manera logré salir adelante. Mi familia, al ser muy religiosa, dice que Dios siempre está a mi lado. Atribuyo más a eso que a veces debo parecer tan loco por estar haciendo lo que sea que la gente no quiere meterse. ¿Con locos? Jaja. Cualquiera que. La presión de ser el mayor puede ser un poco complicada. A veces, las expectativas son altas y tienes que navegar en medio de eso. En mi caso, ser el loco ha tenido sus ventajas. Muchas situaciones desafiantes se resuelven simplemente porque la gente prefiere evitar el conflicto. No siempre es fácil, pero he aprendido a encontrar el camino. Cada experiencia me ha hecho más fuerte, o al menos eso me gusta pensar. Tus sonrisas no tienen que ser forzadas y para mí el comentario original suena como alguien que tiene una fuerte voluntad, está contento y puede sonreír. Si bien todos tenemos nuestros días malos, siempre hay un día bueno. Recuérdate eso. A veces, la vida puede ser dura y parece que nunca terminaremos de sonreír. Un amigo solía decirme que cada día es una nueva oportunidad. Tenía esta manera de encontrar algo positivo, incluso en los peores momentos. Al final del día, recordaba que siempre había algo bueno esperando. No importa cuán complicado se ponga todo, siempre hay un rayo de luz. Solo hay que saber buscarlo. Gracias. Lo siento si me mostré amargado contra los cristianos. Cuando estaba en la universidad conocí a muchos cristianos que eran personas agradables y maravillosas, así que trato de no relacionar mis experiencias con toda la religión. Sé que hay buenas personas religiosas por ahí, pero desafortunadamente a mí me criaron locos. Entiendo. A veces nuestras experiencias pasadas pueden afectar cómo vemos a ciertos grupos. En mi caso, conocí a muchas personas diferentes en la universidad. Algunas eran geniales, pero otras no tanto.
Creo que es clave no generalizar. Todos tienen su propia historia y, al final, cada uno elige cómo comportarse. Es mejor centrarse en las personas buenas que encontramos en el camino. Cuéntamelo. A veces me sorprendo cuando me doy cuenta de cuántas familias no hablan de lo gordo que se ve un extraño en la calle o de cómo ese cosplayer de allí parece una prostituta. Terminé con una visión tan negativa de las personas que me rodeaban y especialmente de mí mismo por un tiempo, ya que podía ver fácilmente cómo cualquier juicio que emitieran se podía aplicar a mí. Es extraño. Se siente mucho mejor saber que cuando no estoy cerca de ellos, está bien que no me importe. A veces pienso en cómo todos nos preocupamos por lo que piensan los demás. Recordando a un amigo que siempre se comparaba con los demás y criticaba a la gente. Con el tiempo, se dio cuenta de que esas opiniones no importan tanto. Aprendió a vivir en su propia burbuja y a no dejarse afectar por las miradas ajenas. Es curioso cómo el cambio de perspectiva puede hacerte sentir más libre. La gente se pone muy rara a mi alrededor cuando hago comentarios sobre cómo encuentro hermosas a otras mujeres. Veo la belleza en ellos para poder encontrarla en mí mismo. Me gusta ver si tengo atributos similares a ellos. Es curioso cómo la gente reacciona cuando hablas de la belleza de otras mujeres. A veces se sienten incómodos, como si les hicieras un reproche. Para mí, reconocer lo bonito en los demás ayuda a entender y apreciar mi propia belleza. No sé, es como un espejo. A veces, me cuento a mí misma lo que veo en ellas y eso me ayuda a sentirme mejor. Lamento que hayas tenido que pasar por esto también. Sé cómo es y siento exactamente lo mismo. El hogar nunca me sentí como en casa, pasaba todo el tiempo en la casa de un amigo. También comencé a sentir mucha envidia de la familia cercana que tenían y a entristecerme por el hecho de que eso nunca podría sucederme a mí. Pero es por eso que no puedo esperar hasta tener una familia propia y poder crear recuerdos para mi familia como desearía tenerlos de mi infancia. Entiendo lo que dices. A veces, la casa no se siente como un hogar. Creo que todos hemos pasado por eso. Pasaba el tiempo con amigos, deseando tener esa cercanía familiar. Es natural sentir envidia, pero también es una motivación para crear algo mejor en el futuro. Tener tu propia familia puede ser la forma de construir esos recuerdos que siempre quisiste. En una nota similar, pero quizás polarmente opuesta, a veces me llaman el bebé lavavajillas. La historia cuenta que querían un lavavajillas, pero no pensaron que estuviera justificado a menos que tuvieran un hijo extra por cualquier razón, probablemente desordenada, emoticono cara sonriente. Sin embargo, mis padres finalmente se separaron, así que barra inversa guión bajo barra diagonal. Eso suena curioso. Tener el apodo de el bebé de lavaplatos es algo raro. A veces parece que las decisiones de los padres son un poco locas. Al final, lo importante es que cada familia tiene sus propias historias. No siempre salen como se planeaba, pero eso es parte de la vida. Esa mezcla de humor y realidad es interesante. Si bien el gimnasio y las suscripciones no son elementos necesarios, deben estar en la categoría 50 porque son costos fijos que debes seguir pagando la misma cantidad todos los meses. El 30, para gastos flexibles, es para cosas en las que gastas ocasionalmente o en las que la cantidad difiere. A menos que compres exactamente los mismos artículos cada vez que vas de compras. Entonces debería estar en esta categoría. Básicamente es 50 para todo lo que sabes el importe y es fijo cada mes, 30 para gastos ocasionales o gastos a tasa variable y 20 para ahorros. En cualquier caso, incluso si no utiliza el método anterior, es increíblemente útil realizar un seguimiento adecuado de sus gastos. Cada mes detallamos todo lo que hemos gastado en nuestros extractos bancarios y recibos de compras en efectivo. Conseguimos ahorrar lo suficiente en un año para un día lluvioso y unas vacaciones fantásticas una vez que vimos dónde estábamos gastando innecesariamente. Puede ser un proceso doloroso o aburrido, pero hazlo. A mí me pasó algo parecido cuando empecé a llevar un control de mis gastos. Antes, no miraba lo que se iba y luego me di cuenta de que había gastado mucho en cosas que ni necesitaba. Empecé a anotar todo, y poco a poco fui viendo que podía ahorrar. Al final, logré un viaje que siempre quise hacer. Puede ser aburrido, pero vale la pena por lo que al final puedes conseguir. Crecí como católica, ahora tengo 17 años y hace unos meses dejé de creer en la iglesia, en Dios y en toda la religión. No me siento culpable al hablar sobre sexo o masturbación, me gusta hablar de ello con personas que también se sienten seguras al hablar de ello, pero siempre me sentí culpable después de masturbarme. Todavía me siento culpable después de masturbarme cada vez, aunque soy ateo.
Es interesante cómo la educación y la religión pueden dejar una marca en nuestras vidas. Recuerdo que un amigo pasó por algo similar, creció en un ambiente muy religioso y le costó adaptarse cuando empezó a cuestionar esas creencias. Aunque ahora se siente más libre, aún le queda esa culpa a veces. Supongo que esos sentimientos a veces son difíciles de sacudir, no importa cuánto cambiemos. Mi madre decía que los condones eran como globos que los hombres usan cuando no quieren tener hijos. Ella no especificó qué significaba uso, así que simplemente me imaginé a un grupo de tipos parados con globos de helio atados con cuerdas que tenían mensajes impresos como "no quiero niños" y "espero que mi esposa no quede embarazada". Como una protesta perezosa y sin niños o algo así. Es curioso cómo los malentendidos pueden dar lugar a ideas tan raras. Recuerdo una vez que un amigo pensó que los preservativos eran para hacer globos en una fiesta. Se pasó el rato haciendo chistes sobre cómo serían las fiestas si la gente usara eso en lugar de globos normales. Al final, fue un poco incómodo, pero todos nos reímos. Mi hijo descubrió cómo usar el reproductor de DVD cuando era pequeño. El único DVD que puso fue la película Baile de los Teletubbies. Si me daba la espalda durante más de 5 segundos, sonaba una fuerte introducción de Teletubbies Dance, seguida de 1,5 horas de baile tambaleante al ritmo de las melodías. Recuerdo que mi sobrino pequeño hizo lo mismo con el reproductor de DVD. Solo ponía una película de dibujos animados. Si no estaba atento, de repente escuchaba una canción repetitiva durante horas. Al principio me parecía divertido, pero luego era un poco cansino. A veces, los niños solo quieren ver lo que les gusta una y otra vez. Increíble comentario. Estoy muy de acuerdo con lo de las voces silenciadas, es una de mis preocupaciones también. La gente sufre para conseguir la libertad y que sus hijos crezcan seguros y libres. Pero los hijos de sus hijos y demás la dan por sentado y a menudo desechan esa libertad porque no saben lo que se siente vivir sin ella. Es cierto, a veces parece que la libertad se da por sentada. Conozco a alguien que luchó mucho para conseguirla, y ahora ve a sus hijos como si fuera algo normal. Ellos no comprenden el esfuerzo detrás de lo que tienen. Me hace pensar en cómo las generaciones olvidan el pasado y sus sacrificios. La historia se repite, y a veces es un ciclo difícil de romper. He notado que muchos padres hacen cosas similares, porque piensan que es lindo o divertido que un niño pequeño haga algo tonto o incorrecto, sin pensar en los problemas que puede causar. Los niños pequeños arruinan las cosas y hacen tonterías todo el tiempo. Incluso con el mejor esfuerzo de los padres, no hay necesidad de hacer más. Es verdad, a veces los padres exageran al encontrar gracioso lo que hacen los niños. Recuerdo a un amigo que siempre grababa a su hijo haciendo travesuras y pensaba que era divertido. Al final, el niño aprendió que podía salirse con la suya solo por esas risas. Puede que se vea lindo, pero a veces es mejor dejar que los niños actúen sin que sus padres intervengan. He estado solo o viviendo con amigos desde los 20, cuando decidí que ser el único empleado en una familia de 5 ya no funcionaba para mí y dejé de pagar todas las facturas. He hecho todo lo posible para criar a mi hermana pequeña desde que dejó el sistema de crianza a los 18 años. Nunca me uní al ejército, ni fui a la escuela, ni hice nada más que conseguir un trabajo con un salario apenas superior al mínimo para sobrevivir. Gracias a Dios, todos mis amigos más cercanos de la escuela secundaria también fueron un desastre o me sentiría bastante tonto, teniendo 30 años rodeado de 18 años en el trabajo todos los días. Todavía lo hago, pero no lo suficiente como para ordenar mi vida y probar algo nuevo. Parece que has tenido un camino complicado. A veces, la vida te lleva por senderos inesperados. Ayudar a tu hermana y salir adelante a pesar de las dificultades habla mucho de ti. La presión de la vida adulta puede ser abrumadora, especialmente si sientes que tus amigos también están lidiando con problemas. Quizás sea el momento de buscar nuevas oportunidades, aunque no sea fácil. A veces un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. Créame, sé lo que quiso decir. Me sentí así durante tanto tiempo, creyendo que no podía sentir nada, cuando, en realidad, simplemente ya no quería que me lastimaran más, así que tomé todos los sentimientos que tenía, todo el amor y la alegría, y dolor y tristeza, y lo encerré dentro de mi mente. Sentí que era mejor fingir que no sentía nada que enfrentar la razón por la cual no quería sentir nada. Simplemente no te rindas, no importa lo sombrío que se ponga. Tú importas. Puede que no sepas cuánto importas o a quién le importas, pero debes saber que sí. Me identifico con eso. Hubo un tiempo en que traté de bloquear mis sentimientos para no sentir dolor. Guardé todo adentro,
pensando que era más fácil. Con el tiempo, me di cuenta de que ignorar las emociones no ayuda. Al final, todos tenemos un propósito, aunque no siempre sea claro. Es importante recordar que siempre hay alguien que se preocupa, incluso si no lo sabemos. No hay que rendirse. Mi iglesia católica era /diagonal es el lugar más agradable en el que he estado. La gente allí era gente real y aceptaba mucho lo que sea y quien quiera que seas. Nunca presionaron a nadie que estuviera en su contra. Intente no generalizar una religión entera basada en unas pocas minorías ruidosas. Suena como un lugar realmente acogedor. Es bueno encontrar una comunidad que te acepte tal como eres. Es fácil dejarse llevar por lo que dicen unos pocos, pero siempre hay gente que simplemente quiere vivir en paz. La tolerancia puede ser difícil, pero es importante. Al final, se trata de las conexiones humanas, no de las etiquetas. Me quedé con mis padres durante mi pasantía el verano pasado y mi papá me preguntó si me sentía cómodo expresando mis propias opiniones sobre las cosas cuando hablaba con él. Normalmente, cuando creo que necesito decir algo que él no quiere escuchar, simplemente me quedo paralizado y no digo nada. Él se dio cuenta de eso. Tuvimos una discusión más larga y él siguió acosándome hasta que pensé, ¿qué quieres que diga? Entonces me di cuenta de que me importaba demasiado lo que él pensara. Lo había sabido conscientemente antes, pero no era una de mis preocupaciones cuando hablaba con él. Establecer la conexión fue un gran alivio para mí. Es curioso cómo a veces nos damos cuenta de cosas simples pero importantes. Durante esa charla con tu padre, parece que te enfrentaste a una especie de bloqueo. A veces, preocuparnos por lo que los demás piensan puede ser agobiante. Reconocer eso es un paso grande. Ahora que lo sabes, tal vez sea más fácil expresarte en el futuro. Es un proceso, pero parece que estás en el camino correcto. Sí, mira, solía tener ansiedad social. ¿Fiesta la próxima semana? Será mejor que te quedes despierto toda la noche todas las noches cuestionando cada pequeña cosa que podría salir mal, hasta que te quedes dormido solo para despertarte una hora más tarde y repetir todo el proceso. ¿Te piden inesperadamente que respondas una pregunta en clase? Mudafukka, será mejor que empieces a tartamudear y escupas una frase que realmente no tiene sentido. Realmente nunca hice nada para arreglarlo, un día estaba trabajando, soy plomero. Tener miedo de presentarme es un fastidio, y entré con la mente en blanco. Ejecuté perfectamente mi presentación y después pensé, ¿qué pasó? El doctor solía tener ansiedad social, aprendió a no pensar demasiado. Era similar para mí. Siempre había un nudo en el estómago antes de hablar con alguien. Estaba en una reunión y me llamaron para presentar algo. No tenía nada preparado, solo entré y lo hice. Salí pensando que había sido un desastre, pero la gente parecía estar bien. Desde entonces, dejé de dar tantas vueltas a las cosas. A veces, simplemente actuar es mejor que preocuparse. Es difícil de explicar. Recuerdo mucho de lo que pasó, pero yo también era joven y emocionalmente atrofiado. Fui un robot durante esos primeros 10 años y nunca entendí realmente la mayor parte de lo que sucedió hasta que tenía poco más de 20 años. Para entonces ya no estaba realmente enojado con mi madre porque algo dentro de mí me decía que algo tenía que haber influido en sus decisiones. Es difícil guardar rencor por algo que, para empezar, nunca entendiste realmente. Básicamente, después de que mi padre obtuvo la custodia, pasó de ver a mi madre todos los días de mi vida a no verla ni hablar con ella durante los siguientes 10 años. Mi hermana recuerda mucho más que yo porque no estaba tomando medicamentos y era mayor. La historia que cuentas es interesante. Reflexiona sobre cómo las experiencias de la infancia nos marcan. A veces, la falta de comprensión nos hace más difíciles de enojar. Pasar de ver a alguien todos los días a no tener contacto puede dejar una huella. Es curioso cómo cada uno procesa esas situaciones de manera diferente, tú, como robot, y tu hermana con recuerdos más vívidos. Al final, parece que hay un entendimiento que viene con el tiempo. También católico anglicano si eso hace la diferencia. Pero escucho todas estas historias de terror sobre padres católicos y me quedo preguntándome de dónde surgió todo. Creo que hay un espectro de personas religiosas. Por lo general, son los tipos extremadamente religiosos los que simplemente lo hacen incómodo /diagonal malo. Ni siquiera etiquetaría al arzobispo de mi iglesia como demasiado religioso. Son las personas a las que les gusta incorporar la iglesia a cada pequeño aspecto de su vida y razonar e ignorar, por completo la lógica y el sentido común. Mientras que la persona religiosa promedio tiene sus asuntos religiosos en el fondo de su mente que utiliza como principio rector, pero no como única fuerza impulsora de todo.
Como una manta de seguridad cuando eres niño, está ahí para apoyo personal. Es interesante cómo la religión puede afectar a las personas de maneras tan diferentes. Conozco a alguien que creció en una familia muy religiosa, y a menudo se sentía abrumado por las expectativas. Al final, se dio cuenta de que era mejor encontrar su propio equilibrio. Usaba su fe como una herramienta, no como una carga. Es un buen recordatorio de que depende de cada uno cómo abordar lo que creemos. Creo que abusó de ella, por eso ella se puso de su lado. Ambos apenas hablamos con nuestra mamá hasta este año reciente. Casi 13 años después. Sobre el papel, todo tiene sentido de lo que debería haber sucedido, pero no fue así. Sin embargo, ahora ambos somos personas exitosas y vivimos nuestras vidas lo mejor que podemos. Es curioso cómo la vida puede separarte de las personas, incluso de la familia. Pasar tanto tiempo sin hablar con tu mamá es complicado. Pero, al final, parece que han logrado salir adelante y construirse un nuevo futuro. A veces, el éxito se mide no solo en logros, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de lo que pasó. Yo también lo pensé, hasta que la situación se puso tan mal que temí perder mi trabajo. Me derrumbé y le envié un mensaje de texto a mi mamá al respecto. Ella me dijo que programara una cita con mi médico para un examen físico anual y que mientras estuviera allí, lo más probable es que me preguntaran si tenía ansiedad o depresión y que simplemente dijera que sí. Aunque es muy difícil. Solo di que sí. Solo haz correr la voz. Tu vida cambiará. Vale la pena. He estado tomando sertralina, Zoloft, durante aproximadamente un año. Si no preguntan, cuando le pregunten si tiene alguna otra pregunta, simplemente diga las palabras lo más rápido que pueda: tengo ansiedad y no puedo más. Vale la pena el terror. Vale la pena. A veces, hablar sobre lo que sientes puede ser complicado. Recuerdo que un amigo se sentía abrumado y no sabía cómo pedir ayuda. Al final, habló con su madre, quien le aconsejó hablar con su doctor. Fue difícil, pero confesó su ansiedad y eso cambió las cosas. A veces, solo necesitas dar ese primer paso para sentirte mejor. No está mal pedir ayuda cuando la necesitas. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.